Es un monitor que tiene, digamos, dos componentes. Uno es una encuesta y lo segundo es un reconocimiento. Creemos que en función de quienes puedan contestar la encuesta pudiésemos tener información importante, relevante, probablemente pues para empezar a echar este ojo colectivo respecto de qué tenemos en las políticas públicas, qué no, y también en las políticas corporativas. Esto es Agua y Género, voces que transforman. Estamos ahora con una invitada muy especial que es Marisa Mar Pecero, quien es consultora senior en educación, comunicación, transparencia y políticas públicas aplicadas al sector hídrico. Marisa, háblanos un poco de el monitor que estás desarrollando junto con el Consejo Consultivo del Agua y otras organizaciones para medir el impacto de las mujeres en las políticas públicas relacionadas al sector del agua en México. Entonces ahí te preguntaría, ¿de qué va? ¿De dónde viene? ¿Y cómo es que lograste escalar el impacto de un tema tan relevante como el agua y el género? Muchas gracias. Antes que nada, pues a ti y nuevamente al Grupo Elvex, que nos encanta, que siempre nos brinda estos espacios para tener este tipo de plática con este tema que nos gusta y que nos compromete tanto, ¿no? Fíjate que es un proyecto que le presentamos al Consejo Consultivo, particularmente a Raúl Rodríguez, que es el presidente del Consejo, y que nos emociona mucho. Es un monitor que tiene, digamos, dos componentes. Uno es una encuesta y lo segundo es un reconocimiento, ¿no? Concretamente, la encuesta lo que busca, digamos, es identificar, porque sabemos que ya hay iniciativas súper importantes, relevantes en materia de igualdad de género, en general en el país, a nivel internacional, pero aquí en México hemos visto muchos últimamente interesantes y hay varias organizaciones, las que son parte del Consejo Consultivo del Agua. Entonces pensamos, ¿por qué no dentro del Consejo empezar a identificar quiénes están trabajando con este tema, qué están desarrollando, quién lo está haciendo? Y entonces, bueno, dentro del Consejo tenemos organizaciones, asociaciones y además también aliados. Entonces, en realidad la encuesta es, digamos, un instrumento voluntario, de respuesta voluntaria. No estamos obligando a nadie, no es una certificación, lo que queremos es en principio hacer un mapeo, como te decía. Eventualmente, pues queremos que podamos incluso compartir prácticas. Imagínate que podamos generar una comunidad de práctica, de aprendizaje, ¿no? Entonces, en principio está pensado para hacerlo, es una especie de fase piloto. ¿Por qué se llama también monitor? Porque también tenemos la intención de que esto lo podamos ir revisando cada año, ¿no? Algo muy importante es el obtener los datos, siempre para hacer, tú sabes, diagnósticos, obtener estos datos, además desglosados por sexo también, que sería importante, tener este tipo de visibilización, hacer líneas base, identificar metas, brechas en donde todavía tenemos que trabajar. Y algo que también decías, justo y curiosamente, si bien el Consejo Consultivo es un órgano asesor de la Comisión Nacional del Agua, por eso nos llamamos consultivo, queremos aprovechar, te decía, el perfil de las organizaciones que lo integran, porque pues también tenemos empresas y entonces también las empresas tienen sus propios criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que eran los de antes, que les llamaban los ESG, y trabajan conforme a certificaciones internacionales bastante avanzadas en materia de igualdad de género y también pues de sostenibilidad. Entonces, creemos que en función de quienes puedan contestar la encuesta pudiésemos tener información importante, relevante, probablemente pues para empezar a echar este ojo colectivo respecto de qué tenemos en las políticas públicas, qué no, y también en las políticas corporativas. Así que más adelante te platico un poco de eso. Eso es lo en cuanto al monitor como tal, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene? Bueno, a ver, la historia reciente, porque también decías, bueno, tú propusiste, o sea, sí, pero hemos venido trabajando un grupo de mujeres dentro del Consejo Consultivo del Agua hace por lo menos un año con el apoyo de Raúl y del coordinador de
de proyectos. Y en ese pequeño grupo empezamos a ver cuáles serían estas dimensiones que podríamos identificar y medir, o sea, de qué iba la igualdad, qué podíamos identificar como buenas prácticas en materia de igualdad. Entonces dimos un paso con el diseño de esta encuesta, o sea, ya queríamos salir nada más del papel y entonces por eso obtener este tipo de información. Esa es la historia como muy corta. Y la que es un poco más larga y está relacionada, de hecho, con la organización para la que trabajas, que es UNESCO, y que yo también con muchísimo gusto he trabajado para ellos. En principio, recordar, en 2023, la CEPAL, que es el organismo económico de la ONU para Latinoamérica, identificó que 12 de sus 33 estados miembros no cuentan con políticas en género y agua dentro de toda la región, ¿no? Entonces, eso de entrada, pues, te pone la alarma, ¿no? En donde no tienen esto, en principio. Y segundo, la UNESCO, que también pertenece a la ONU, es muy interesante porque como tú sabes, la UNESCO tiene 2 programas sobre agua muy, muy importantes. Uno es el Programa Hidrológico Intergubernamental y el segundo es el Programa de Evaluación de los Recursos Hídricos. El segundo, emite lo que es el Informe Mundial de los Recursos Hídricos año con año. Cuando empezaron a emitir, cuando estaban haciendo este informe, se dan cuenta de que también no tienen datos desglosados por sexo, de tal forma que no podemos medir también adecuadamente el progreso hacia la Agenda 2030, que son los ODS aquí que se cruzan, que es el de agua y el de las mujeres. Entonces, nos damos cuenta que no hay suficientes datos para también medir este progreso. Y entonces la UNESCO, a través del programa mundial, genera un llamado a la acción, crea una coalición de género y agua, que por cierto nos vamos a estar uniendo nosotros este año a través del Consejo Consultivo del Agua. Yo ya soy parte de la coalición previamente, pero tenemos otro tema muy importante que la UNESCO nos compartió y que llega a recomendaciones similares a las que también ya tiene CEPAL. Y van digamos, como en 5 líneas, ¿no? Que son lo que nosotros utilizamos como inspiración también para el monitor. Esas 5 grandes aristas, retos, son, en principio, combatir los estereotipos de género y las normas que probablemente están impidiendo que podamos avanzar en esta materia. Mucho de ello tiene que ver justo con no visibilizar el liderazgo de las mujeres y las aportaciones de las mujeres. Un tercer punto es lo que ya te decía, es que justo no tenemos datos, tantos datos desglosados, y que los datos son utilizados pues para poder hacer un mejor diseño de políticas. El cuarto tema fue identificar esta brecha entre que se crean o se generan políticas y entre su implementación. Y un quinto aspecto súper importante que nos marcan ambas organizaciones es el financiamiento para este tipo de proyectos. Entonces, digamos que esos son estas grandes aristas que nos van señalando. Y bueno, pues terminamos con lo que también le decimos un llamado a la acción, ¿no? Con todas estas iniciativas. Y bueno, pues nosotros escuchamos ese llamado a la acción y por eso estamos trabajando también muy activamente con este monitor. Correcto. Eso es formidable lo que planteas y lo que exhibes del avance que tiene el Sistema de Naciones Unidas, sobre todo en esta confluencia a través de la CEPAL, la UNESCO, el WAP, que está instalado allá en Perú y Italia. Y nos interesa muchísimo, sobre todo, el monitor se inspira también ante este vacío que se identifica desde la UNESCO al elaborar los informes mundiales de evaluación de los recursos hídricos, entre datos de género o desagregados por sexo y esas brechas y el acceso a los recursos hídricos. Me llama la atención porque este monitor que ustedes están desarrollando con el Consejo Consultivo del Agua va a ser una herramienta fundamental para entonces lo que tú has mencionado y que me gustaría adentrar en este detalle. En el marco de los ESGs, o esos criterios ambientales, de gobernanza y sociales, para clasificar como una taxonomía de los proyectos que se pueden abrir y que pueden ser financiados por banca de primer piso, segundo piso, o bancos de desarrollo o fondos internacionales, el gobierno tiene la necesidad de medir y de saber cuáles proyectos sí pueden ser banqueables, que pueden ser clasificados para poder caracterizar y poder destinar recursos para alcanzar sus objetivos de desarrollo. Y mi pregunta justo en ese sentido se orienta dentro de los objetivos particulares que ustedes están impulsando a través de
de los hallazgos que encuentre con los monitores, con la implementación de la encuesta. Y después que puedan entonces hacer recomendaciones de política pública o a proyectos consolidados, ¿dónde observas cómo que crees que pueden atacar para dar mayor visibilidad a las mujeres en este ámbito? ¿Y cómo se podría abonar a la seguridad hídrica en nuestro país? Bueno, primero que nada, justo señalar que la metodología que utilizamos para el desarrollo de las preguntas que nos llevarán a construir también seguramente indicadores está inspirado en la metodología de género y agua de la UNESCO, en esta caja de herramientas que estás mencionando. No solamente esta metodología, porque además también habían identificado UNESCO, que no solamente era la desagregación y la recolección de datos, sino además metodologías pertinentes. Entonces, esta sin duda es una de ellas. La otra que también utilizamos fue una encuesta que también hace el Banco Mundial, que se llama Ivolacua, que también está orientado, digamos, a detectar condiciones de igualdad dentro, pero en el caso de Banco Mundial está dirigido solamente a organizaciones del sector del agua. Vuelvo a la parte en donde el Consejo Consultivo del Agua, en esta diversidad y en esta pluralidad de las organizaciones que lo conforman, nos da la posibilidad de ver no alguien que sea necesariamente una organización que tenga una función exclusiva en relación con el agua, sino somos todos los interesados en que haya un mejor uso del agua. Entonces, el tercer rubro metodológico que utilizamos también para nuestra orientación fue estos criterios de ACEG en español, ¿no? Ambiental, social y de gobernanza, de tal forma que los diferentes bloques que nosotros vamos a monitorear están inspirados en estas tres metodologías, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a esa parte. Ahora, hay otra parte que a mí me encanta, que es, fíjate que no solamente vamos a poner el foco en términos como de igualdad, de lo que están haciendo adentro las organizaciones, porque muchas veces se dice, ¿cuántas mujeres están en este nivel de toma de decisiones y que ya llegaron y tal? Bueno, sí, está bien que tengamos eso porque justo es un indicador importante y es una brecha, una posible meta. Al final, hoy por hoy puede haber un 20, un 25%, pero nos falta un 25%. Entonces, ¿qué condiciones necesitamos para que este 20%, digamos, se suba, digamos, hacia un 50% y que podamos generar condiciones para que más mujeres puedan no solamente participar, ser incluidas, llegar a una organización, sino seguir subiendo, si es que sí lo quieren, porque también es respetable que tampoco lo quieran? Entonces, ¿qué condiciones hay internamente? Ahora, ¿cómo lo ligamos o cómo lo podemos ligar teniendo este impacto en la seguridad hídrica también? Exacto. Porque estamos haciendo una extensión, una extensión de la visión de que no solamente es la política interna, ya sea institucional o corporativa, sino también qué proyectos están aplicando allá afuera. Es decir, con todo respeto, a mí, ¿de qué me sirve que haya más mujeres acá como más subiendo y subiendo si ellas no están generando condiciones internas, pero además no están participando en la toma de decisiones y en el diseño de los programas y de los proyectos que se van a implementar allá afuera? Y cuánto y más si no estamos generando esta conversación y esta escucha con las mujeres también allá afuera. Entonces, en la medida en la que podamos hacer para mí es un tema como de congruencia, digamos, es sí, generemos condiciones tanto aquí como acá. Así es. Entonces, es un tema, insisto, de vernos adentro, afuera, que yo lo enfatizo mucho. Y también quisiera señalar dos cosas, ¿no? El monitor también en realidad no es nada más solamente pensando que es un tema de género, de igualdad. No es solamente ver a las mujeres que ya están creciendo y tal, sino también hacer un reconocimiento de los hombres, Camilo, como tú, que además que nos encanta platicar contigo por la sensibilidad, como lo estamos viendo ahorita, por la confianza que nos das, por la apertura, incluso por la proyección que también generamos, digamos, en conjunto. Entonces, también va de reconocer a los hombres que han sido mentores, que nos abren los espacios, como en este caso, por ejemplo, Raúl, el presidente del consejo, cuando le propusimos, no solamente nos dijo, por supuesto, díganme en qué ayudo, o más bien hasta no les estorbo, ¿no? Pero además nos ha dado toda la confianza en proponer lo que a nosotros nos parezca, porque además respeta los conocimientos que todo este grupo traemos a la mesa.
Entonces, mucho va en este ámbito de generar también estas condiciones de cuestiones de valores, como te decía, de respeto, de confianza, que compartimos justamente en igualdad, ¿no? Y ya por último también aquí me gustaría señalar que en términos de esta visibilidad, no se trata solamente, y por eso estamos pensando en que sea un nivel como inicial, intermedio, a lo mejor más avanzado. ¿Por qué? Porque claramente hubo gente que llegó antes y porque nadie aquí está inventando el hilo negro. Al contrario, estamos haciendo una construcción colectiva, pero también es una forma de reconocer a todas aquellas pioneras que ya llegaron antes. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Hoy tenemos una directora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Antes tuvimos una directora en Conagua, pero por ejemplo, antes de una Pati Herrera que respetamos y que yo la quiero mucho, además, la respeto mucho, una Denise Soares, que por ejemplo conmigo trabajó desde hace 20 años en el diseño de programas de capacitación, y bueno, ellos en el INTA, pero compartimos cuando yo estaba en Conagua, porque creamos capacitación específica para todos los espacios de cultura del agua que tenían en conjunto abiertos la Comisión Nacional del Agua con los espacios de cultura del agua, y se diseñó un curso exprofeso para estos responsables de espacios de cultura del agua en todo el país. Te estoy hablando de hace 15, 20 años, en donde en principio justo queríamos entender cómo era esta relación de la mujer con el agua, y por eso es que hay pioneras también en este sector a quienes hay que reconocer ahí y en otras organizaciones. Absolutamente. Y ahí me gustaría también enfatizar esto que tú estás tocando, un punto neurálgico en la discusión, que es justamente el rol que tienen las mujeres en diferentes grupos etarios, jóvenes, niñas, adultas mayores, dentro de las comunidades, en los contextos urbanos, metropolitanos y semirurales, rurales, en las diferentes latitudes geográficas y en los niveles de gobierno. Tú pensaras que México ha tenido un muy buen avance en vincular agua y género a través de política pública, con los esfuerzos que ha hecho conjuntamente la Conagua y el INTA específicamente, y ahora los aliados privados a través de ONGs como el Consejo Consultivo del Agua o asociaciones civiles muy importantes, que además aglutinan a otros actores privados que tienen mucho que decir, que aportar, que innovar y que solucionar. El Grupo Elbex es uno de estos casos, y justamente mi pregunta va en esta dirección. ¿Qué tenemos que trabajar en los diferentes ámbitos de decisión? Porque tú dirías la cuota de género, que haya mujeres más con mayor representación en figuras de liderazgo y posiciones. Pero cuando conectamos con los territorios a nivel local, tú pensarás en una comunidad, un ejido, una comunidad. Lo subes a una escala municipal, después te vas a una escala de Consejo de Cuenca, por ejemplo, o después a nivel estatal, y luego federal. Ahí es en donde ya hay una desarticulación y donde se requiere entonces una mayor relación entre los consejos consultivos del agua, los organismos operadores de agua y saneamiento. Si hablamos de seguridad hídrica, pues estamos hablando de agua, calidad, suministro, distribución, saneamiento incluso, y la gestión de riesgos de desastre. Y el desastre es por la escasez, pero también por el exceso de agua, ¿no? Las inundaciones. Entonces, yendo al punto en la pregunta, ahí vemos que a las mujeres en este rol normalmente se le ve su figura como un usuario, como una receptora del recurso hídrico, que además lo administra excelentemente. O sea, en muchos casos hasta mejor, y es la titular de las casas donde realmente ella sabe el valor, porque ella se dedica a la cocina o a la limpieza de la ropa del hogar, pero también a la higiene personal y al desarrollo de sus hijos o sus familias. Y en el ámbito profesional igual, necesitas el agua para poder trabajar. ¿Cómo hacemos para transitar de esa visión del recurso de los servicios relacionados hacia y conectándolo con el monitor que ustedes están desarrollando y los datos que van a obtener, para que las mujeres pasen de este concepto de recepción a ser piezas clave en el diseño de soluciones estratégicas en su ámbito de acción? Y por eso regreso al inicio de la pregunta, en los diferentes niveles que podemos encontrar. Bueno, antes que nada, ¿te acuerdas que te decía que ahí todavía tenemos que combatir estereotipos y actualizar normas?
justo sería parte de un estereotipo pensar que solamente son usuarias, ¿no? En términos de normas, también te lo ligo con esta otra línea de acción, que es la brecha entre el diseño de una política y la implementación de ella. Y te voy a decir por qué o los ejemplos. El reconocimiento, por ejemplo, de la mujer no solamente como usuaria, sino como con esta posibilidad y necesidad de tener acceso a la tierra, porque el acceso a la tierra te implica que tienes acceso al agua. Tienes del 77, cuando ya estábamos discutiendo, ya estaban las discusiones internacionales sobre la mujer, ¿no? En estas conferencias internacionales en La Habana hubo una aquí en Latinoamérica en donde establecieron esta parte del acceso de la mujer a la tierra, por ejemplo. Pero fíjate que pasó hasta 1992 en una conferencia muy importante, pero ahí sí ya fue para el sector del agua. Fíjate cómo la parte internacional de la mujer, de los 70 ya traíamos eso, y al sector del agua llega hasta el 92. 20. En la conferencia de Dublín. Entonces, esa conferencia es súper importante para el sector porque ahí se definió lo que le llaman el paradigma de la gestión integrada de recursos hídricos, que es previo al paradigma del derecho humano al agua y el saneamiento que tenemos actualmente. Ahora, ¿por qué refiero la conferencia también del 92? Porque ahí sí hay un principio que es importantísimo, que claramente se dice, no solamente las reconocemos como usuarias, sino como mujeres que participan en el abastecimiento, en la administración del agua, en la protección de las fuentes de agua, y esta protección tiene que ver también con reconocerlas como incluso guardianas del agua, protectoras en el territorio, tal. Entonces, y otra vez, es en el 92. Ahí tienes políticas internacionales. Y ahora bueno, antes de ligarlo con lo que está pasando en México en este momento, que es importantísimo, es esta parte de que no lo hayamos reconocido y visibilizado, de que ya estaba. Entonces, ¿por qué no lo estábamos poniendo en práctica? Así ¿No? Entonces, y te digo, y ya te lo digo en términos de la política, de lo que está pasando en México en este momento, que de verdad es importantísimo. Se acaba de emitir la Ley General de Aguas, que tiene un capítulo, una sección sobre igualdad sustantiva y de género, además de otro que es el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua potable, ¿no? Sistemas rurales. Eso no lo teníamos en la Ley de Aguas Nacionales, que también se reformó, pero además en esta sección en específico tienen cuestiones relacionadas con la infraestructura, con cuestiones de higiene menstrual, que es importantísimo para la parte de la salud de las mujeres, y tienen la parte de interseccionalidad, que tiene que ver con que nos permita identificar en donde hay mayores condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, donde tenemos mujeres indígenas, adultas mayores. Te pongo también otro ejemplo que es poco conocido, pero que tuve oportunidad de trabajar hace como 2 años, difundir este tema, por ejemplo, las mujeres en situación de calle que no tienen acceso al agua porque no tienen una casa. Entonces, regresando al tema lo tenemos actualmente en la ley, ¿no? Entonces, una de las cosas que tendría que ser natural a partir de ahí es reconocer justo a estas mujeres que en el territorio son mujeres que no solamente, como dices, no son usuarias, son gestoras, son administradoras, se involucran por completo y bueno, sabemos, por ejemplo, en esta serie tuviste como invitado o están como invitados también nuestros compañeros de Isla Urbana, que organizaciones como ellos, por ejemplo, como Cántaro Azul, que están contribuyendo en territorio